Llevaba una vida ordinaria hasta que recordó que solía ser el rey demonio, aquel que destruyó ejércitos y aterrorizó el mundo. Cualquier persona normal habría entrado en pánico, pero él simplemente se encogió de hombros y siguió subiendo de nivel. En serio, nada le molestaba en absoluto. Ahora farmea mazmorras, subiendo de nivel sus habilidades y combinando su poder demoníaco con las artes marciales. Pero ¿qué pasará si su poder se sale de control? La historia comenzó en el Seúl del siglo XXI, cuando una enorme torre apareció de la nada, desencadenando el primer cataclismo. Se abrieron puertas, surgieron monstruos y el mundo se sumió en el caos. Sin embargo, pronto surgieron humanos capaces de derrotar monstruos, los cazadores. Las uniones de cazadores y los gremios formaron un sistema, y justo cuando todos respiraban aliviados, ocurrió el segundo cataclismo. Estalló una guerra entre el mundo divino de Elysium y el mundo demoníaco de Pandemonium. El rey del mundo demoníaco, Deimos, lideró hordas de demonios y atacó la tierra. Pero seres divinos de Elysium emergieron y se opusieron a los demonios. La tierra se convirtió en un campo de batalla. El fin de esta brutal guerra lo trajo uno que no pertenecía ni a la intrépida raza divina ni a la cruel raza demoníaca, el salvador de la humanidad, un héroe. Incluso entre los despertados, poseía un poder increíble. Gracias a él pudo destruir al rey demonio y poner fin a la guerra. Después de eso llegó un tiempo de paz que duró casi 30 años. Algún tiempo después en Seúl, específicamente en el Museo Nacional de Arte, un niño pequeño señaló una estatua de un héroe y le dijo a su madre que era su héroe. Otra persona preguntó, ¿así que hoy es ese día? John Mitchell, el personaje principal parado cerca de la estatua, miró su teléfono y pensó que no tenía ganas de hacer el trabajo en grupo. Solo el profesor no entendía lo inútiles que eran estos trabajos en grupo. ¿Y qué hace en su día libre? Miró a la familia cercana y dijo con una sonrisa que se había estado preguntando por qué había tanta gente, pero parecía que todos estaban de excursión. Todos los estudiantes que miraban la estatua comenzaron a decir que querían ser como su héroe. El MC pensó que parecía que nada había cambiado. De niño, podía llegar a la estatua del héroe a ciegas. 20 años atrás, durante una excursión, su compañero de clase preguntó admirado cómo alguien podía ser tan alto. Así que el héroe era un gigante. El protagonista se preguntó si realmente pensaba que eso era posible. En ese momento, la guía llamó a todos los niños y explicó que el héroe, incluso entre los cazadores, poseía una fuerza inimaginable, y con esta fuerza protegió a la gente. Si no fuera por las acciones del héroe, la guerra aún seguiría. Desafortunadamente, después del segundo cataclismo y la victoria sobre el rey demonio, él murió. Esta estatua fue erigida para que no olvidaran al héroe que se sacrificó por ellos. Así que siempre deben vivir con gratitud, ¿verdad? El protagonista se sorprendió al pensar que este era el hombre más fuerte del mundo, ¿verdad? Quería ser tan fuerte como él. De repente, los estudiantes comenzaron a preguntarle al maestro si podrían convertirse en cazadores, si se esforzaban lo suficiente. ¿Cómo se llegaba a ser cazador? ¿Serían aceptados como cazadores si estudiaban bien? El maestro se puso nervioso y no pudo dar una respuesta clara. En el presente, el MC pensó en la vacilación del maestro en ese momento. En ese momento, no entendía por qué. Convertirse en un cazador oficial es muy difícil. Requiere habilidad y suerte. Eran demasiado jóvenes para darse cuenta de que era prácticamente imposible para ellos. Ciertamente conmocionó su joven alma en aquel entonces. Por cierto, la reunión se acercaba. De repente, sus compañeros de clase corrieron hacia él, notando lo temprano que había llegado. El protagonista dijo que habían llegado en el último minuto, y que él estaba a punto de tacharlos de la lista. Después de eso, se pusieron en fila para recolectar material para el informe. Una de las chicas comentó, dicen que Minchol es conocido en el departamento por su estrictez. El semestre pasado, tachó sin piedad a Yoon-sok y Yeonmi rompió a llorar y causó un alboroto. Otro estudiante dijo que, aunque se veía bien, su alma estaba perdida. El MC respondió que en realidad podía oírlo todo. Deberían dejarlo así. Miró la enorme fila y pensó en cómo estaban exhibiendo la espada del héroe. Por eso estaba tan concurrido. Incluso en un día de semana, había pasado mucho tiempo desde la muerte del héroe que salvó el mundo. Para salvar al mundo, que se había convertido en un campo de batalla para el rey demonio y los seres divinos. El héroe, sin escatimar su propia vida, clavó su espada en el corazón mismo del rey demonio. Y hoy era el primer día que la espada del héroe, la espada divina Khalid, se exhibía al público. Un empleado del museo señaló que los siguientes visitantes podían entrar. El MC y su grupo entraron y él pensó que esto sería ciertamente más que suficiente para un informe. La espada divina de Khalid apareció ante ellos. El protagonista se preguntó con sorpresa, ¿es esta la espada del héroe? Parecía algo completamente nuevo. De repente, al acercarse, la espada divina voló por el aire. Se preguntó, perplejo, si lo había imaginado, como si la espada se hubiera movido o algo así. ¿Qué era esto? ¿Un evento o una actuación? La espada acababa de volar. Instantáneamente la hoja divina lo atravesó. El héroe mismo apareció ante él, blandiendo la espada. De repente, Minchiel dijo con la voz de Deimos que era excelente. Él era el señor demonio. ¿Quién habría pensado que encontraría un guerrero tan sobresaliente en una dimensión tan remota? Sus artes marciales eran encomiables y quería oír su nombre. Horrorizado, el MC se preguntó qué significaba eso, ¿que él era Deimos el señor demonio?
En respuesta, el héroe clavó la espada más profundamente en silencio. El señor demonio se rió entre dientes y preguntó: «Incluso se niegas a hablarme. Aún así, debería permanecer vigilante, pues se volverían a encontrar». Un momento después, Minchiel cayó al suelo sintiendo como si su cabeza estuviera explotando. Poco tiempo después, se despertó con el sonido de sus compañeros gritando su nombre. El protagonista se incorporó perplejo. ¿Qué había pasado? ¿Se había desmayado? Le palpitaba la cabeza. Uno de los estudiantes preguntó si estaba bien. Se había desmayado de repente. ¿Debía llamar a una ambulancia? El protagonista señaló el artefacto y se preguntó por qué esa espada se había levantado y lo había atravesado. Preguntaron confusos de qué estaba hablando. Se quedó mirando la espada y luego, de repente, se desmayó. ¿Se había quedado dormido de pie? Minchiel, en shock, se preguntó si lo había imaginado todo, pero también era real. Cuando vio la espada divina, extrañas imágenes aparecieron en su cabeza. Hace 23 años, el rey demonio vino a la Tierra para destruir el mundo. Era el gobernante de una de las 4 dimensiones, Pandemonium, el rey demonio, el comandante en jefe de Deimos. ¿Por qué aquí? Así lo llamaban en su vida pasada. Después de un tiempo, los estudiantes entregaron sus informes, obtuvieron buenas calificaciones y dijeron felices que había hecho un gran trabajo. ¿Quién hubiera pensado que podrían sacar una con ese profesor tan exigente? El prota, con un aspecto muy cansado, respondió que todos estaban bien. Un estudiante preguntó si estaba bien. Ha estado así desde el viaje al museo. Seguro que no necesita ir al hospital. Respondió que no pasaba nada. Solo tenía mucho en qué pensar. Seguiría adelante. En ese momento, un amigo lo llamó y le preguntó a dónde había ido. ¿Qué hay de la celebración de fin de exámenes? Se está negando a tomar algo. ¿De verdad pasó algo? El protagonista se alejó de ellos y pensó que las celebraciones o cualquier otra cosa no tenían importancia. Ahora mismo tenía la cabeza hecha un lío. Después de todo, él, un tipo humilde y corriente, resultó ser la reencarnación del rey demonio. Cuando Deimos invadió la Tierra, muchas personas resultaron heridas y murieron. Había vivido toda su vida odiándolo con todo su corazón, pero al final, ese bastardo era él. No hay forma de que pueda recuperar su antiguo cuerpo, y Minchiel no obtuvo ninguna habilidad especial. Entonces, ¿por qué necesita estos recuerdos? Además, tiene otra pregunta. ¿Por qué él, siendo el rey demonio, murió en primer lugar? Después de todo, su cuerpo en la Tierra era un sustituto. Así que, después de la muerte, su espíritu debería haber regresado a su cuerpo real. Además, el héroe que estaba perfectamente bien, murió con él. No. ¿De qué sirven estos pensamientos? Es inútil perder el tiempo reflexionando sobre algo así. Será mejor que piense en lo que puede hacer ahora. La brecha entre Deimos y Minchiel comienza con el maná. Para los seres de una dimensión superior, sentir el maná es más fácil que caminar o respirar. Muy pocas personas de una dimensión inferior son capaces de sentir la energía mágica. Aunque recuerda el método, hay que respirar profundamente y concentrar la conciencia. El protagonista hizo todo según las indicaciones. De repente apareció una ventana del sistema, notificándole que había sentido maná y cumplido las condiciones. Empezó a preguntarse si ahora necesitaba recordar gradualmente cómo usar el maná. Más ventanas del sistema aparecieron indicando que el despertar estaba comenzando y que estaba entrando en los registros akáshicos. Se estaba realizando una búsqueda de una habilidad despertada adecuada en las crónicas akáshicas. Se añadió un estado del sistema. Minchiel, ya despierto, recibió una habilidad de jugador única. El prota, sorprendido, preguntó: ¿Es así de simple? Luego, se sentó en un banco y pensó en cómo su cabeza ya estaba en desorden por haber sido el rey demonio en su vida pasada, y ahora estaba despierto. ¿Debería reír o llorar? Apareció una ventana del sistema que decía que el jugador Minchiel podía usar la ventana de estado. La ventana de estado es su habilidad. Haz que diga ventana de estado en voz alta y comprueba sus estadísticas. El protagonista dijo que lo entendía todo, solo necesitaba comprobarlo. Después de pronunciar la frase, aparecieron 2 ventanas de estado que mostraban sus estadísticas, rango S, y una limitación: la verificación de información de habilidad única del jugador que se puede aplicar a cualquier objeto. Su habilidad única es que su karma es tan poderoso que puede derribar las leyes de este mundo. Derrotando monstruos y ganando puntos, puede cambiar esas leyes. El prota, perplejo, preguntó: ¿Puedes hacerte más fuerte derrotando monstruos? Suena como un juego. Se preguntó si las dimensiones superiores e inferiores se dividen por la magnitud de su karma. Las criaturas de dimensiones superiores tienen un karma poderoso, por lo que tienen más poder que las criaturas de dimensiones inferiores. La diferencia de poder crea un abismo. Por esta razón, cuando una criatura de una dimensión superior entra en una inferior, debe usar un cuerpo sustituto. También crea una restricción para mantener el equilibrio. Estas son las leyes de las dimensiones. Así que el rey demonio usó un cuerpo sustituto, pero ¿tiene el poder de cambiar estas leyes? En ese caso, podría superar su límite. Un humano ordinario, Minchiel, que ya no es el rey demonio, no puede hacer nada por la humanidad. Pandemonium y Elysium ya han concluido una tregua y pagado una compensación.
Si la gente, que apenas se recupera del cataclismo, se entera del resurgimiento del rey demonio, el mundo se sumirá en el caos de nuevo. Además, necesita seguir viviendo como Minchial de alguna manera. Bueno, ya que así funciona, usará la información de su vida pasada y cuando se haga más fuerte contribuirá a la prosperidad de la humanidad. ¿No es suficiente? Además, en su vida pasada solo quería hacerse más fuerte, así que matará 2 pájaros de un tiro. Entonces, primero, necesita hacer algo con la magia. Los recuerdos de Deimos contienen un montón de maneras de aumentar el maná. Necesita estudiar eso. Cuando oscureció, el prota llegó al claro y dibujó un círculo para recolectar una gran cantidad de maná. Apareció una ventana del sistema que indicaba que el tipo era una técnica de círculo, rango S, y 100% de finalización. Reflexionó que este era un círculo mágico heredado por los reyes demonio de generación en generación. Concentraba el maná recogiéndolo del entorno circundante. Actualmente, no había ninguna fuerza impulsora en este círculo, por lo que estaba inactivo. Pero ¿qué pasaría si añadiera un objeto mágico? Cuando el protagonista colocó el objeto mágico en el círculo, aparecieron runas al instante, seguidas de una ventana del sistema que indicaba que se había utilizado una piedra de maná de rango E para completar el círculo mágico de maná. El círculo mágico de maná detectó una fuente de energía que lo hizo activarse. El poder mágico aumentó un 450% durante 5 minutos. El protagonista adoptó una pose de absorción de maná y pensó que la concentración de maná era tan fuerte que era visible a simple vista. El escenario perfecto para comenzar el pranayama. Necesitaba absorber el maná natural a través de su respiración y almacenarlo dentro de sí mismo. Esto es pranayama básico, que todo el mundo conoce. Pero lo que debe aprender es la respiración que le permite crear un cosmos en miniatura en su mente absorbiendo la energía de las estrellas, las demoníacas. Cuando era Deimos, hizo un contrato con un demonio celestial y entró en una dimensión llamada Mirum. Allí, aprendió una antigua técnica espiritual inaccesible para cualquiera excepto para los grandes maestros del culto demoníaco, la técnica del sistema estelar. Permaneciendo allí durante mucho tiempo, fue capaz de dominar y estudiar diversas artes marciales, transformándolas finalmente en una técnica superior en poder al sistema de combate demoníaco. Ascendió a la cima del mundo demoníaco precisamente gracias a las artes marciales. Así que su elección es obvia, lo llena con un torrente de estrellas. Inmediatamente después, el círculo mágico brilló literalmente con magia. El prota se puso tenso y pensó que si se distraía un segundo, su cuerpo sería destrozado por el poder de las estrellas. De repente, un torrente de maná increíblemente poderoso apareció a su alrededor. Se preguntó si moriría o enloquecería si se detenía. El cuerpo de un simple humano no podía contener la energía de las estrellas, pero él había sido un rey demonio en su vida pasada. Él puede soportar cualquier dolor. Después de un rato, apareció una ventana del sistema, notificándole que la duración del círculo mágico de maná había expirado. La habilidad de la técnica del sistema estelar había alcanzado una estrella. Bajo la influencia de esta técnica, el cuerpo se vuelve más fuerte. La fuerza aumentó en 5. La destreza aumentó en 5, la constitución aumentó en 4, la resistencia aumentó en 4, y la magia aumentó en 20. Técnica del sistema estelar, tipo pranayama rango EX, sin límite. Este es un pranayama mágico de la más alta dimensión que crea un cosmos en miniatura dentro de la mente. Transfiere poderosas ondas de nebulosas de luz y oscuridad a la mente, que el usuario puede emplear a su discreción. El protagonista se estiró y dijo que todo su cuerpo estaba entumecido. Las técnicas que obtiene cuentan como habilidades. Otra ventana del sistema apareció, notificándole que los poderes de las nebulosas de luz y oscuridad se estaban uniendo. Fuerzas opuestas se fusionaron y dieron origen a una nueva fuerza. La magia es el poder del universo. El maná es la energía del universo. Se preguntó, perplejo, ¿qué decía esto sobre el universo? Después de un tiempo, el prota volvió a casa y, al examinar sus estadísticas, pensó que esto no era magia, sino el poder del universo. Nunca había oído hablar de algo así. La técnica del sistema estelar utiliza tanto el poder de la luz como el de la oscuridad. Pero como fue un demonio en el pasado, ¿solo podía absorber el poder de la oscuridad? Si la técnica completa del sistema estelar le permite absorber el poder de 2 nebulosas a través de la respiración, entonces esta vez, definitivamente podría convertirse en el más fuerte de todas las dimensiones. Después de un tiempo, el protagonista llegó al centro de registro de cazadores y pensó que para actuar como cazador, era absolutamente necesario registrarse en la asociación. Algunos aquí se regocijan con su despertar, mientras que otros niegan sus resultados, pero él lo toma con tristeza. Cuando el protagonista recibió el documento con la información y vio que todas las estadísticas eran de rango E, preguntó si existía un rango F. La trabajadora de la asociación se avergonzó y respondió que el valor más bajo era E. El prota estaba perplejo, preguntándose por qué ella estaba avergonzada. De verdad había visto sus resultados. Leyó el documento con atención, descubriendo que la habilidad única era indefinida. El protagonista se preguntó si la asociación había sido incapaz de determinar el poder del universo. Dijo que quería hacer una pregunta. ¿Qué significaban las letras entre paréntesis en la sección de estadísticas? La chica explicó que representaban sus habilidades potenciales. Los seres despertados y las torres o portales pueden mejorar al derrotar monstruos.
El límite de esta mejora se indica entre paréntesis. El prota se preguntó si los cazadores ordinarios tenían un límite de mejora predeterminado, pero eso no se aplicaba a él. La trabajadora señaló que había cazadores de los que se decía que eran capaces de obtener poderes mayores de los que la asociación había determinado. Aunque es demasiado débil para ir a la torre, hay muchas áreas donde sus habilidades podrían ser útiles. No debería estar tan molesto. El protagonista le dio las gracias, perplejo, y se preguntó si lo estaba animando, pero él no estaba molesto en absoluto. Después salió donde los reclutadores estaban ocupados reclutando a más gente para la asociación. El protagonista pensó en lo incansablemente que trabajan para atraer a los despertados a sus gremios. Notó a 2 hombres que lo llamaron, pero luego se detuvieron inmediatamente. El prota se preguntó si ya sabían que había alcanzado el rango E. La noticia se extendió rápidamente. Genial. Eso le daría menos problemas. Todas sus estadísticas, excepto la magia, eran de rango E. Para ellos, es un debilucho al que cualquier gremio querría descartar. En ese momento llegó un mensaje a su teléfono informándole que la Asociación de Cazadores lo felicitaba por registrarse como cazador. Este mensaje informativo se envía a todos los usuarios registrados. Para convertirte en cazador debes registrarte oficialmente en la Asociación de Cazadores. El examen determinará tu aptitud para entrar por la puerta de la torre. Ubicación: Seúl, distrito de Mapogu, distrito de Seongsan-dong, calle 240 World Cup Row. Hora: el segundo lunes de cada mes. El protagonista se preguntó si esto era un examen de licencia. Solo quedan 10 días. Parece que tendrá que esperar para subir de nivel. Después de un tiempo se dio cuenta de que el examen selecciona aleatoriamente un desafío que pone a prueba sus habilidades de combate y supervivencia. Con sus estadísticas actuales, es claramente un candidato principal para el fracaso. Para aprobar el examen, primero debería mejorar su condición física. Después, el protagonista empezó a correr, provocando que aparecieran ventanas del sistema, notificándole que sus estadísticas físicas estaban aumentando. Intentando recuperar el aliento, reflexionó sobre cómo podía aumentar sus estadísticas simplemente controlando su respiración. Tenía experiencia práctica de su vida pasada. Si entrenaba su cuerpo lo suficiente, definitivamente podría aprobar el examen. Durante el día, entrena su cuerpo y empuja sus límites. Y por la noche, entrena su técnica del sistema estelar y se perfecciona. Solo 10 días. Una semana sería suficiente. Después de un tiempo, el prota abrió la ventana de estadísticas y vio que su fuerza había aumentado a 21, la agilidad a 20, la constitución a 16, la resistencia a 18, el poder universal a 49, y la energía universal había subido a 637. Pensó con alegría que solo necesitaba mirar esos números brillantes. Todo esto fue su sangre, sudor y lágrimas derramados esta semana. Bueno, valió la pena. Ahora debería concentrarse en su técnica del sistema estelar. El protagonista pensó en las nebulosas de luz y oscuridad. 2 opuestos chocan y forman una fuerza, la energía universal. En su vida pasada, cuando solo podía usar el poder oscuro, tardó más de un año en obtener la segunda estrella, y ahora la consiguió en solo 2 semanas. Además, su condición física había mejorado. Ahora puede dominar la habilidad puño pícaro desconocido de 7 estrellas y paso de nube deslizante. La primera es una técnica de lucha básica que consta de 7 posturas y fue creada por numerosos pícaros anónimos. Para aprenderla, necesita aumentar su energía interna y fortalecer las partes del cuerpo relevantes. Esta técnica es fácil de combinar con otras, además de que implica movimientos bastante básicos, por lo que es perfecta para él ahora mismo. Después de un entrenamiento apareció una ventana del sistema notificándole que había adquirido la habilidad puño pícaro desconocido de 7 estrellas, tipo arte marcial rango C restricción, quien controla la magia o el poder del universo. Al manipular la energía interna, uno puede fortalecer una parte específica del cuerpo o despertar habilidades potenciales, aumentando así instantánea y significativamente el poder de ataque. Nivel 1 estrella. Fortalece una parte del cuerpo en un 10%. Consume 4 unidades de energía universal por segundo. Habilidad para atacar con fuerza y agilidad aumentada en un 50%. Consume 10 unidades de energía universal. El prota dijo que sentía curiosidad por cómo se mostrarían las técnicas, pero al igual que la técnica del sistema estelar, el sistema las considera habilidades. Pensó que un puño de rango C estaba muy por debajo de una técnica de sistema estelar, pero para una habilidad de combate básica era bastante bueno. Si se saliera con la suya, aprendería todas las técnicas de combate más avanzadas, pero sin una base, eso podría llevar a la muerte. De acuerdo. Ahora está usando la habilidad paso de nube deslizante. Francamente, no había usado esta técnica antes, pero en su forma actual le conviene más. El nombre habla por sí mismo. Esta técnica de caminar no es capaz de hacer retroceder a un enemigo, pero es buena para contraataques y mantener el equilibrio. Una ventana del sistema apareció, indicando que la habilidad era paso de deslizamiento de nubes. Tipo: arte marcial, rango B. Restricción: aquel que manipula la magia o el poder del universo a través de un movimiento similar al deslizamiento de las nubes. La técnica ayuda a uno a mantenerse firme e inquebrantable. Nivel: aumento del 50% en la velocidad de movimiento, aumento del 10% en la fuerza y disipación del 20% del daño al esquivar. Estabiliza la posición consumiendo 2 unidades de energía universal por segundo.
MC pensó en intentar practicar. Activó la habilidad, tras lo cual apareció una ventana del sistema notificándole que su velocidad de movimiento había aumentado un 50%, consumiendo 2 unidades de energía universal cada segundo. Se sorprendió al descubrir que esto era diferente de lo que él sabía. Ahora se movía demasiado rápido, y esta era la habilidad paso de deslizamiento de nubes de la primera estrella. Pero semejante velocidad no se puede alcanzar hasta la cuarta estrella, y no era solo su velocidad lo que había aumentado. No importaba cuán rápido se moviera, su equilibrio era perfecto. ¿Podrían las artes marciales que activó con la energía del universo ser realmente mucho más avanzadas que las que adquirió usando magia oscura? Después, el protagonista vio un árbol frente a él y preguntó con una sonrisa: ¿qué? Lo intentaré de inmediato. Lanzó un golpe poderoso, haciendo que un gran árbol explotara en astillas. MCI, conmocionado, se preguntó si incluso las técnicas de combate básicas eran capaces de tal cosa. Alcanzaría fácilmente las alturas que había logrado en su vida pasada. Miró su mano ensangrentada y notó que si atacaba a mano limpia una vez más, todo su cuerpo se desintegraría. Parecía que no tenía otra opción. Algún tiempo después, el protagonista llegó a la Alianza Interestelar y entró al edificio principal usando su tarjeta de registro de despertado. Fue recibido por una empleada que felizmente le agradeció su visita y le dijo que les contara que lo traía por allí, y ella lo atendería de inmediato. MC pensó que seguían siendo tan ruidosos como siempre. Esta era una alianza de guerreros mercaderes de diferentes galaxias, una de las 3 fuerzas militares más fuertes que abarcaban todas las dimensiones, una alianza comercial que vendía poderes y objetos a cualquiera, sin importar la dimensión o especie. Su influencia es tan grande que no hay una sola especie que no haya usado al menos una vez los poderes de la Unión Interestelar. Es una organización con la que nadie se atrevería a discutir. En resumen, son comerciantes turbios que se esconden detrás de una postura neutral para obtener enormes ganancias. El protagonista dijo que quería reunirse con el gerente de la sucursal. La chica, perpleja, respondió: que lo diga de nuevo. Dijo que su código era R. Pensó que eso debería ser suficiente para llamar al gerente de la sucursal, ¿verdad? La empleada asintió emocionada y corrió a llamar al gerente. Después de un rato, Marchin, el propio jefe de la Unión Interestelar, comenzó a corretear por el edificio. Los aventureros que lo observaban dijeron que parecía que se estaba gestando un gran negocio. Luego corrió hacia el protagonista y le preguntó si era un cliente con código R. ¿Verdad? La cuestión es que los EIP rara vez visitan su sucursal. Pide que perdonen su descortesía. Escuchó que quería usar el almacén interdimensional. Que venga por aquí. ¿Lo guiará? MK escaneó al enano, tras lo cual apareció una ventana del sistema indicando que su nombre era Marchan. Raza: enano, edad 31. Característica distintiva: un comerciante nato. Fuerza: 103. Habilidad única: sentido del dinero. Gracias a su excelente sentido del dinero, reconoce instintivamente los artículos que traerán éxito al ser invertidos. El protagonista reflexionó que ciertamente parecía un anciano, curtido por la vida, pero para los estándares enanos, aún se le consideraba joven. Había recibido el cargo de jefe de sucursal a una edad tan temprana. Parecía que poseía habilidades sobresalientes, y sin embargo, todos los enanos se veían igual. Después de un tiempo, Marchin lo llevó al almacén interdimensional. MC reflexionó que las transacciones interdimensionales suelen requerir una enorme cantidad de tiempo y dinero, pero al crear el almacén, la Unión había simplificado significativamente las transacciones. Era el orgullo de la Unión haber absorbido sus tecnologías centrales. En su vida pasada, siempre se había quejado de cuánto cobraban solo por alquilar espacio. Nunca imaginó que lo necesitaría. Aquí usan alta tecnología a un precio elevado, así que para usarlo, necesita confirmar la identidad de un VIP, o líder de la Unión Interestelar. Solo se conocen 24 personas así, y sus identidades se mantienen estrictamente confidenciales. En otras palabras, ni siquiera los miembros de la Unión podrán descubrir su verdadera identidad. MC colocó su mano en la puerta, y apareció una ventana del sistema, pidiéndole que ingresara el código mágico de huella digital, R. Comenzó a extraer la energía del universo, haciendo que la puerta se abriera. Apareció una ventana del sistema notificándole que su identidad había sido confirmada. Entró en un almacén dimensional. Le había quedado un objeto. El protagonista pensó que era peligroso. Si hubiera sabido que se reencarnaría, habría dejado más cosas aquí. Fue un golpe de suerte que no pudiera llevarse este objeto de vuelta a la Tierra, así que simplemente lo dejó aquí por ahora. Recogió el objeto mágico y lo consideró una piedra aparentemente ordinaria tirada en la calle. Que la estrella negra despierte. Un momento después, la pequeña piedra se abrió, revelando un artefacto mágico. Apareció una ventana del sistema indicando que la estrella negra había encontrado un nuevo dueño. La sincronización con el usuario ha sido completada. Debido al cambio de dueño, el karma acumulado en el objeto se cancela. Estrella negra, rango, normal, tipo, arma, durabilidad, infinita. Esta es un arma todopoderosa creada a partir de la esencia de una estrella moribunda. Puede recrear varias leyendas y cuentos. El usuario puede cambiar la apariencia del arma a voluntad. Si la apariencia cambia, las estadísticas del usuario se ajustan a la habilidad única. Este artefacto no puede ser destruido. Este artefacto está sellado. El protagonista pensó que sabía que estaría sellado. La estrella negra es un artefacto cuyo poder está determinado por el karma de su dueño. Actualmente su etapa de cultivo es inferior a la de un demonio, por lo que no puede acumular karma.
Aunque aún no puede usar ni la mitad de las capacidades de la estrella negra, las funciones básicas son suficientes para él. Cambió la apariencia del artefacto a la de una espada normal y pensó con una sonrisa que esto sería suficiente para que el examen de cazador fuera pan comido. Para él, un hombre que había estudiado diversas artes marciales, esta era la mejor arma. Algún tiempo después, Marchion, sentado en su oficina, le contó todo a su secretaria, Ellie. Ella preguntó si se refería al VIP. No parecía una persona poderosa. Él respondió que lo había visto con sus propios ojos. No había duda al respecto. ¿Cómo apareció un VIP en una dimensión inferior? Parecía que algún ser de una dimensión superior no quería revelar su verdadera identidad, sino que creó un cuerpo sustituto en la Tierra y ocultó su poder. Él percibía algo grandioso. Ellie notó que su verdadera naturaleza de comerciante permanecía inalterada. Marchin dijo que si traía dinero, era su cliente. Debería recordar eso. Necesitaba un empleado capaz para no cansarse tanto, ¿verdad? Ella le preguntó si se refería a que ella monitoreara la situación, pero que aún no investigara. Intentará evitar que esta información se filtre a otros departamentos. El enano asintió, señalando que contaba con ella. Reflexionó sobre cómo, después de infiltrarse en la torre, las especies superiores estaban vigilando de cerca este mundo. Su puesto en este departamento, situado justo al lado de la torre, lo había ganado con un esfuerzo tremendo, pero no era suficiente. Con la ayuda de este cliente, ascendería a un puesto aún más alto. Algún tiempo después llegó el día del examen de cazador. El protagonista llegó al centro de exámenes autorizado y dijo que el edificio era grande. Un empleado anunció que habían llegado al centro de exámenes de licencia de cazador. Hoy era el 55º examen de licencia de cazador. El protagonista tomó el boleto del examen y se preguntó si les habían dicho que se quedaran en la sala de espera hasta la hora indicada. ¿Y dónde estaba él ahora? Tan pronto como entró al pasillo, fue inmediatamente rodeado por reporteros que corrieron nerviosamente hacia Shin Yumi y Yu Sung-gu, preguntando si realmente estaban tomando el examen de licencia de cazador hoy. El protagonista estaba perplejo, preguntándose si estos eran celebridades. Escuchó a la gente hablar sobre si Yumi era la hija del embajador Banheim. Se rumoreaba que podía controlar espíritus, y que habían oído sobre Sungu. Había sido aceptado en el gremio Huaran después de una prueba psicológica y de esgrima, pero Huaran está clasificado como el número 1 entre todos los gremios. ¿Cuáles eran sus estadísticas? Estaban seguros de que uno de ellos saldría victorioso esta vez. Después, el personal del centro anunció que la prueba comenzaría en 10 minutos. Cada examinado podría obtener un reloj de cazador de los informantes. Luego, se les requeriría acercarse a la entrada indicada en el reloj. Después de un rato, una multitud de aventureros entró en la jungla artificial. El protagonista, perplejo, se preguntó si este no era un entorno natural. ¿Era esta área hecha por el hombre? Los aventureros, perplejos, comenzaron a preguntar, ¿por qué una jungla? ¿Cómo podían hacer la prueba en un lugar así? El empleado del centro anunció que las disciplinas evaluadas en la 55ª prueba de licencia estaban siendo anunciadas. La disciplina del examen era la supervivencia. Para aprobar, deben ganar 100 puntos. Información más precisa se mostraba en sus relojes de cazador. Cada examinado comenzaba con el mismo nivel de energía de escudo, que se agotaba al recibir daño. Una vez que la energía del escudo se agotaba por completo, el examinado era automáticamente expulsado del área del examen. El protagonista pensó que lo habían planeado bien. El empleado del centro añadió que tenían 3 maneras de aprobar el examen: ganar 50 puntos matando 50 monstruos normales, asaltar a un jefe marcado en el mapa o cazar a otros examinados. El protagonista se giró y al ver a los cazadores armados, se preguntó si esto significaba que había un enemigo en cada lado. Bueno, ¿deberían empezar? Normalmente, los examinados deben competir entre sí para ganar puntos. Si uno de ellos no tiene suficientes puntos, tendrá que atacar a otro examinado. Hubo por supuesto quienes sugirieron formar equipos. No tenía sentido ir en un grupo grande, y no era su estilo. Definitivamente necesitaba un jefe. Después de eso, el protagonista se adentró en la jungla y preguntó, ¿no hay peleas? Pero esa es la parte divertida. Pensó en el sonido del acero chocando contra el acero. Bueno, esa era una buena forma de probar las habilidades de los otros participantes. Debería ir allí. De repente, un enorme monstruo apareció en su camino. Una pantera negra. El protagonista, sonriendo, forjó una lanza del artefacto de la estrella negra y dijo que se encargaría de él primero. Una ventana del sistema apareció indicando que la energía del universo había envuelto todo su cuerpo. Todas las estadísticas, excepto el poder del universo, aumentaron un 40%. La habilidad paso de nube deslizante fue activada. El protagonista se lanzó rápidamente hacia el enemigo y pensó que, por supuesto, era un monstruo ilusorio creado específicamente para la prueba, pero la furia y el poder que emanaban de él le parecían reales. Su piel era dura y tenía una gran fuerza. En este cuerpo débil lo mejor era que evitara los ataques. Golpeó con su lanza cuando, de repente, una enorme masa con púas apareció detrás de él. El protagonista esquivó y consideró la dificultad de atacarlo con un arma cuerpo a cuerpo debido a su cola. En ese caso, necesitaba hacer algo diferente. Se retiró un poco y justo cuando el monstruo comenzó a atacar, usó la técnica de la lanza veloz, una habilidad llamada golpe aplastante. Una ventana del sistema apareció, notificando que se habían gastado 8 unidades de energía universal. Técnica de lanza veloz, tipo, arte marcial, rango B. Restricción, aquel que controla la magia o el poder del universo.
La técnica de la lanza veloz, que posee una velocidad inmensa y una fuerza destructiva en línea recta, está diseñada únicamente para cortar la garganta del enemigo. El nivel una estrella añade 30% de fuerza, 20% de agilidad y 120% de penetración. Consume 8 unidades de energía universal. La cabeza de la pantera negra fue decapitada al instante por un ataque tan poderoso. Una ventana del sistema apareció, notificándole que había derrotado a un monstruo nombrado un acosador. Había ganado 10 puntos, elevando sus puntos acumulados a 32. El protagonista sonrió y pensó que los monstruos aquí eran más fuertes de lo que creía. Si era un monstruo nombrado, entonces parecía que podía esperar un jefe bastante bueno. De repente, 3 hermanos se acercaron a él. Kim Jong-jin, el tercer hermano, llamó al primero y señaló que este tipo había matado al monstruo nombrado al que se dirigían. Había destruido al monstruo al que ellos, los 3 hermanos, le habían echado el ojo. Kim Jong-chul, el primer hermano, dijo que parecía haber perdido completamente el miedo. ¿No sabe quiénes son? Cuando la gente habla de los 3 estrellas negras, se refieren a ellos, los 3 hermanos mundialmente famosos. El protagonista, perplejo, se preguntó quiénes eran esos idiotas. Pensó que venían de dónde provenían los sonidos de la batalla. ¿Están atacando deliberadamente a participantes debilitados? Activó la habilidad Ojo de la Verdad y vio absolutamente todas las estadísticas de los 3 hermanos, y luego pensó que si se miran solo los atributos físicos, son mucho más duros que él, ¿verdad? Y también tienen buen potencial. Jong-jin notó que el bastardo parecía estar sonriendo. Jong-chul estuvo de acuerdo, añadiendo que aún no parecía entender la situación en la que se encontraba. El protagonista respondió con una sonrisa que no sabía qué tipo de idiotas eran, pero quería que dejaran de hablar y atacaran. Jeon-jun dijo enojado que lo callaría. Jeon-so señaló que lo dejarían ir si les daba sus puntos, pero que tendrían que enseñarle algunos modales. ¡Que muera! Al instante, los 3 tipos se armaron y comenzaron a atacar. El protagonista transformó el artefacto de la estrella negra en una daga y comenzó a defenderse hábilmente de sus ataques. Jong-jin exclamó que había caído directamente en sus manos. El protagonista sonrió pensando que estaban actuando bastante bien juntos, pero que habían elegido al tipo equivocado. Usó la técnica de la daga de rama y comenzó a asestar múltiples golpes. Una ventana del sistema apareció, indicando que era una técnica de daga de flor. Tipo arte marcial rango C restricción. Aquel que controla la magia o el poder del universo. Este es un arte marcial de defensa personal creado por los maestros de la fortaleza Hauman. Su especialidad es rajar la garganta del enemigo con una fuerza mínima o hacer que un ataque enemigo falle por poco. Nivel 1 estrella. En caso de contraataque, reduce el poder de ataque del enemigo en un 30%, desviando su ataque. Consume 8 unidades de energía universal. En un ataque crítico se añade el 50% del daño por fuerza, consumiendo 3 unidades de energía universal. Bajo la avalancha de ataques, Jong-jin gritó: «¡Déjalo en paz ya!». El protagonista pensó que estaban muy cerca. El tercer idiota no podría usar magia. De repente, Jeon-chul lanzó una lanza y le gritó que se alejara de su hermano pequeño. Empezó a lanzar magia de fuego y exclamó que ahora estaba acabado. El MC, sonriendo, conjuró una hoja más grande y usó la habilidad Hoja de 5 tigres, luego pensó que eso era suficiente para ellos. Una ventana del sistema apareció indicando que la habilidad era Hoja de 5 tigres. El tipo era arte marcial, y el rango era A. La limitación era para quien manipula la magia o el poder del universo. Este es el arte marcial principal de la familia Pen de Hibei, conocida por su ferocidad y practicidad. La efectividad de esta habilidad es alta debido a su sencillez. Después de esto, el MC hizo una poderosa embestida y saltó muy alto. Al alcanzar a Eun-chul, notó con una sonrisa que estaban acabados. El chico gritó de horror, pero ya era demasiado tarde. Al matarlo, el protagonista recibió 13 puntos y pensó para sí mismo que este tipo había acumulado bastantes puntos. Jun-su, sorprendido, notó que había derrotado a su hermano mayor y su arma. Jun-jin respondió que definitivamente había sentido un aura y que esto era un asunto serio. El protagonista, perplejo, se preguntó si solo uno de ellos tenía puntos con tales habilidades. ¿Cuánto obtendría de estos tipos? Empezó a caminar hacia ellos y preguntó si era hora de terminar lo que había empezado. En ese momento, el comentarista en la sala de transmisión del gremio anunció que la energía del escudo del participante número 450, Jun-chul, había llegado a 0. Se retiraba del examen. Los aventureros comenzaron a discutir cómo esto no podía estar pasando. Una de las 3 estrellas negras se había retirado, y sin embargo, esos tipos habían sido criados por el segundo gremio más importante del país. La chica sonrió y dijo que probablemente fue Seung-woo quien lo hizo. Pensó que era tal como el líder del gremio había predicho. Había sido descubierto personalmente por el señor Lee Wan-taek, el cazador número 2 en Corea. Fue él quien había entrenado y creado el mejor talento joven Seung-woo, así que ni siquiera los 3 jóvenes del gremio Geumsan podían compararse con él. El comentarista dijo que la energía del escudo del participante número 451, Yeon-su, había llegado a 0. Participante número 452, Yeon-jin, la energía del escudo llegó a 0. En ese momento el protagonista apareció en la pantalla habiendo derrotado a 3 hermanos. La chica exclamó que este era su hermoso Seung-woo, el orgullo de Hwarang. Espera, ¿quién es ese?
Después de un tiempo, el MC derrotó a varios aventureros más y se preguntó si ya iba por el 20º. Tenía miedo de no encontrarse con los que apuntaban al primer puesto, así que había estado dando vueltas por la zona del jefe, pero aún no los había encontrado, y ahora el tiempo se agotaba, solo una hora. El examen era más importante, así que se ocuparía de eso primero. El protagonista decidió ir al jefe y partió. Pensó que solo había un camino que conducía al jefe. Era un camino estrecho, lo suficientemente grande para una sola persona, y había algo más al final. Después de un tiempo, el protagonista caminó por un sendero y se encontró con un enorme golem de piedra, notando su constitución y durabilidad únicas, así como su habilidad para autocurarse. Una ventana del sistema apareció indicando que era un guardia azul. Fuerza, 100. Destreza, 20. Constitución, 80. Habilidad única, guerrero resistente. Los ataques por debajo de cierto valor no infligen daño. Autocuración. Al dejar el combate, las partes del cuerpo lesionadas pueden restaurarse usando magia. El MC creó una lanza y preguntó: ¿esos tipos del centro de pruebas realmente querían que alguien derrotara al jefe? Se preguntó si lo golpeaban una sola vez y estaría fuera del examen. No podía darle tiempo para recuperarse, lo que significaba que tendría que infligirle daño constante. El protagonista intentó golpear, pero no pudo penetrar la armadura y pensó que era demasiado débil. Una ventana del sistema apareció indicando que no había daño y la batalla continuó. El golem lanzó un poderoso golpe pero falló cuando el protagonista lo esquivó. Una ventana del sistema apareció indicando que el ataque había fallado y se estaba reintentando. Preguntó con una sonrisa. Va a reportar cada ataque que haga. ¿Qué persona tan amable era? El ESI pensó que se había aburrido después de esos hermanos menos que estelares, pero ahora podría intentar luchar correctamente. Por ahora no tenía sentido usar la habilidad hoja de 5 tigres. Esto sería lo mejor. Se lanzó hacia arriba y, creando un hacha con el artefacto, usó la técnica de hendir la montaña. El poderoso golpe causó que apareciera una grieta en el cuerpo del golem. Una ventana del sistema apareció indicando que la técnica era hendir la montaña. Tipo: arte marcial. Rango B+, restricción. Aquel que controla la magia y el poder del universo. Este es un arte marcial simple y poderoso que utiliza la esencia de cortar y tajar del hacha llevada a su extremo. Nivel 1 estrella. Añade un ataque aumentado en 130% de fuerza, 10% de agilidad y 20% de defensa. Cuesta 15 unidades de energía universal. Otra ventana del sistema apareció, notificando que el ataque había sido efectivo, pero un contraataque era inminente. El protagonista esquivó el ataque y felizmente pensó que había funcionado. El tamaño de la grieta que apareció no importaba. Si no podía hacerlo de una vez, podía golpear 10 o incluso 100 veces, pero definitivamente lo derrotaría. Después de un tiempo, Yumi apareció en el campo de batalla notando al protagonista y al golem, y dándose cuenta de que se le habían adelantado. Él la notó y se preguntó nerviosamente por qué había aparecido de repente, considerando que estaba casi victorioso. Si ella, con su habilidad de invocación de espíritus, se le acercaba ahora, no podría luchar contra ella y el golem simultáneamente. Pero si atacaba primero a la chica y el golem se recuperaba mientras tanto, la situación se volvería desesperada. Yumi lo llamó y le preguntó si debía ayudarlo con el jefe. El protagonista estaba perplejo, preguntándose qué acababa de decir. Ya lo había picado a fondo. Preguntó por qué había decidido traer su cuchara hasta una mesa ya puesta. La chica, sonriendo, preguntó si creía que él no podía derrotar a este jefe solo. El MC se preguntó si así era como ella se sentía con respecto a él. Si lo intentaba, podría convertir incluso esta situación desesperada en una ventaja. Preguntó si realmente quería discutir con él. Tenía 10 minutos a partir de ahora. ¿Podría matar a su guardia en ese tiempo? Yumi respondió que obviamente él no podría derrotarlo y que solo quedaban 20 minutos. ¿Y por qué querría ella eso? ¿Qué obtendría ella? El protagonista respondió que le daría todos sus puntos, 172 para ser exactos. Sonrió con picardía pensando que tenía más puntos de los que podría obtener por derrotar al jefe. Si dividían los puntos por derrotar al jefe, ella obtendría mucho menos, lo que hacía el trato muy atractivo. Yumi preguntó, ¿y si él ganaba? El protagonista dudó, pero de repente, el golem empezó a recuperarse. Pensó nerviosamente que mientras charlaba con ella, el golem había empezado a recuperarse. El protagonista exclamó rápidamente, que ella le pague la cena alguna vez y que deje de charlar. Yumi estuvo de acuerdo y añadió que tan pronto como lo viera perder, intervendría de inmediato. Él respondió con una sonrisa, que haga lo que quiera, eso no pasará. La chica preguntó, ¿por qué le habla con tanta informalidad? Se acababan de conocer. El protagonista respondió con una sonrisa que si ella no estaba contenta, también podía ser informal. 10 minutos después, el examen terminó y los participantes comenzaron a teletransportarse al edificio principal. Uno de los organizadores corrió hacia el participante número 370 y exclamó que necesitaba ayuda de emergencia. Después, se fijó en el protagonista y dijo, este tampoco tiene buena pinta, que le den la poción. Suspiró profundamente y comentó que había sido difícil. Su energía universal y resistencia estaban a cero. El protagonista pensó, como el guardia azul recuperó algo de vida mientras charlábamos, casi pierdo esta apuesta. Yumi, de pie detrás de él, pensó que no podía creerlo. De verdad que tendría que invitarle a algo.
Había leído cada ataque del guardia azul y atacado perfectamente sin un solo error. Si ella luchara contra él, ¿podría ganar? Cuando luchó contra Seung-woo, él había sido rápido y fuerte, pero eso era todo. Si se encontraran de nuevo, estaba segura de que podría ganar. Después, los organizadores anunciaron que el participante número 511, Min Cheol, había ganado el primer lugar en el 55º examen de licencia de cazador. Apareció el tablero de resultados mostrando a Yumi en segundo lugar y a Seung-woo en tercero. El chico, completamente impactado, dijo que no podía admitirlo. Los reporteros empezaron a acercársele y a hablarle del tercer puesto, pero él empezó a espantar las cámaras, diciendo que no estaba de humor para hablar con nadie en ese momento. Después de eso, la gente dirigió su atención al protagonista y empezó a murmurar que él había sido quien obtuvo el primer puesto. Pensó que necesitaba salir rápido antes de que lo notaran. Un momento después, los reporteros empezaron a acosarlo pidiendo entrevistas. El protagonista se preguntó si siquiera podría llegar a casa. Exclamó que tenía las condiciones para unirse a un gremio. Se uniría al que le ofreciera 5.000. Los líderes de varios gremios perplejos comenzaron a decir que, si bien sus habilidades de combate eran excelentes, sus estadísticas eran demasiado bajas. Si su potencial fuera de rango A, sería posible. Pero, ¿por qué querría alguien un cazador sin potencial de desarrollo? El protagonista, sonriendo, pensó que era una pena. No tenía pensado unirse a nada. Se iría a casa entonces. ¿Quién aceptaría darle a este descarado recién llegado 5.000 mil? De repente, una voz entre la multitud anunció que quería pagar el contrato. El protagonista, sorprendido, se preguntó, ¿es en serio? ¿Un gremio estaba dispuesto a pagarle a un desconocido 5.000 de una sola vez? ¿Qué clase de lunáticos eran estos? Necesitaba verle la cara a ese lunático. Fue Marchin quien se acercó al centro y lo saludó. Se preguntó completamente desconcertado, ¿quién demonios era ese tipo bajito? Después de un rato, los dos llegaron a la sede de la Unión Interestelar. El protagonista le preguntó qué estaba haciendo. Enseguida dijo que no quería unirse a ningún gremio. Marchin, sonriendo, respondió que lo sabía, pero simplemente quería asegurar su comodidad. Le gustaría registrarlo en la Unión Interestelar como mercenario autónomo. Según los términos del contrato, trabajarían como iguales. En otras palabras, la Unión no interferiría en absoluto con sus actividades. Le proporcionarían una puerta y contratarían un equipo de apoyo. También estaban dispuestos a comprar todos sus objetos obtenidos durante la limpieza al precio más alto. El protagonista reflexionó que el contrato en sí no era problema, pero las condiciones eran demasiado buenas. Se dio cuenta de que no recordaba que la Unión Interestelar hubiera hecho nunca obras de caridad. El protagonista reflexionó que nada en este mundo es gratis. Esa era la regla principal de la Unión Interestelar. ¿Y decidieron ayudarle gratis? Solo un tonto se lo creería. Colocó el contrato sobre la mesa y dijo que parecía que acababa de perder el tiempo. Marchand lo llamó y señaló que todo lo que querían era su confianza. El protagonista sonrió, pensando que parecían esperar enormes fuerzas detrás de él, ya que era un VIP, pero ya había mostrado todo lo que tenía. Así que, ¿qué debía hacer ahora? Si ese era su objetivo, le parecía que simplemente estaban tratando de apaciguarlo. No veía sentido en negarse. Después de eso firmó el contrato. Después de un rato, Ellie preguntó si estaba seguro del contrato de mercenario autónomo. Marchin respondió que no se involucraría sin pensar en algo así. Podía ir a prepararse para recibir a los clientes. Reflexionó que los mercenarios libres de la Unión eran tan poderosos como la nobleza del pademonio. Por lo tanto, para firmar un contrato así, alguien de rango superior al director del gremio tendría que dar su aprobación. Un código VIP por sí solo podría no ser suficiente para asegurar la aprobación, pero una oportunidad así era demasiado buena para dejarla pasar. Preparó varias propuestas y estaba listo para contactar al director. Después de esto, Marchen contactó a Knox, uno de los 12 directores de la Unión Interestelar, quien dijo que aprobaba el contrato de mercenarios libres. Se preguntó, sorprendido, ¿es realmente tan simple? El director añadió que debían apoyarlo con todas sus fuerzas, y si algo sucedía debían informárselo de inmediato. Esto debe mantenerse en secreto para los de fuera. Marchion cayó al suelo en shock y se preguntó qué estaba pasando. Cuando dijo que era un VIP, su reacción fue relativamente tranquila, pero cuando vio el video de su pelea, todo cambió de inmediato. Un poco antes, cuando Knox vio la grabación de la pelea del protagonista, se sorprendió al ver que no había ni un solo movimiento en falso, y todo estaba tan bien pensado como si estuviera viendo luchar a Deimos. Pero eso era imposible, ya que él ya estaba muerto. Algún tiempo después, el protagonista se despertó en la cama y, cogiendo su teléfono, preguntó qué hora era, y por qué no había sonado la alarma. De repente, llamaron a la puerta. Preguntó quién era. Ellie respondió y se presentó. El protagonista dijo que una mujer hermosa había llegado a su guarida. Podrían haber llamado simplemente. Se preguntó si era la secretaria del enano. La chica respondió que pensaba que sería mejor hablar en persona. Ella le había enviado un mensaje. El protagonista se disculpó y explicó que no había visto el mensaje. Ellie señaló que, con tal desorden, es posible que no lo hubiera notado. Ella entendió. Se preguntó si el teléfono había estado sonando todo el tiempo, por eso no lo había visto. ¿Cómo consiguieron su número?
MC se preguntó si ella había venido a discutir algo. Dejó que ella entrara al apartamento. Ellie, mirando a su alrededor, preguntó si él estaba intentando emular la vida de una persona ordinaria. Era demasiado modesto. Él respondió que probablemente ya habían investigado y sabían por qué vivía así. Las chicas dijeron por supuesto que no. No habían hecho nada para desagradarle. El protagonista empezó a limpiar y preguntó por qué habían aparecido ayer. Ella explicó que él había mostrado su identificación de cazador al entrar a la unión, así que habían decidido que pronto tomaría el examen. Él pensó que eso era bueno. Realmente estaban intentando no inmiscuirse en su privacidad. Bueno, eso solo jugó a su favor. Después de eso, Ellie le entregó una tarjeta bancaria con un número de teléfono y dijo que ahora irían al grano. Era un teléfono funcional y también una tarjeta con la cantidad acordada. MC se sorprendió al pensar que contenía la cantidad total del contrato. Había pedido mucho. Al ver el saldo se sorprendió al pensar que tenía casi 5.000 Tershil. La chica señaló que tenían que deducir impuestos de la cantidad original. El protagonista preguntó, conmocionado, si realmente le estaban dando este dinero. Ellie asintió con una sonrisa y comentó que no había pensado que se sorprendería tanto. Él respondió que, como ya había dicho, vivía modestamente. El protagonista consideró esto quizás porque sus hábitos de gasto eran consistentes con los de un estudiante minchial. La chica añadió que había otra razón por la que había ido tan temprano. Necesitaban resolver el asunto de un equipo bajo su liderazgo, así como las condiciones relacionadas con las puertas. El MC respondió que un portero sería suficiente para él. Ellie preguntó sorprendida, ¿y qué hay de los cazadores como tanques o curanderos? Él dijo que él era suficiente. ¿Cuándo podría ir a despejar las puertas? Ella respondió que tan pronto como formaran un equipo y encontraran una puerta adecuada. El protagonista comentó que eso significaba que tomaría bastante tiempo. Él pensó en cómo él también quería probar sus credenciales de cazador. También había recibido una habilidad única para subir de nivel, pero aún no la había usado. Ellie exclamó que no tardaría mucho. Era tan talentosa. 3 horas después, ella lo llevó a las puertas de la región de Amsedong. Rango D, terreno. Bosques templados, tamaño de 2 a 3 kilómetros. Tipos de monstruos. Goblin, rango D. Jabalí espinoso, rango D. Mono sabio, rango D. Devorador de criaturas, rango D. El tiempo de grieta esperado es de 36 horas y 58 minutos. El protagonista se preguntó por qué era tan talentosa. Ellie, sonriendo, señaló que se lo había dicho. Él, sorprendido, dijo que ahora entendía por qué estaba tan segura. Jong Hyun, el comandante del equipo de apoyo, preguntó si ese era el novato que había puesto patas arriba el examen de licencia. Ellie lo saludó y señaló que eran su equipo de apoyo. El hombre extendió su mano y se presentó. El MC estrechó su mano y le dio su nombre. Luego comentó que él sería el único que lucharía dentro de la puerta. Una vez que terminara, ellos recolectarían las recompensas. Después de estas palabras, el protagonista entró a la puerta. Jongin se preguntó si había venido porque Ellie se lo había pedido. Pero ¿quién era él para que se hubieran reunido con tanta urgencia? Él comentó que nunca había oído el nombre de Minchial. Otro miembro del equipo respondió que era el mismo tipo que había quedado primero en el examen de licencia de cazador. El examen había sido justo ayer, así que no lo sabían. Inmediatamente todo el equipo se dio cuenta de lo que había sucedido y comenzó a expresar su descontento como si un novato planeara despejar la puerta solo. Era un bebé recién nacido. Después de todo, cazaría un rato dentro de la puerta y luego pediría refuerzos. En ese momento, el protagonista mató a un jabalí de un solo golpe y dijo con una sonrisa que, a partir de ahora, estaría un poco ocupado, así que deberían mantenerse al día. Por matar monstruos, comenzó a ganar puntos de experiencia mostrados como un porcentaje. MC se emocionó y, mientras mataba enemigos, pensó felizmente en cómo estaba acumulando puntos de experiencia. Después de algunas muertes, una ventana del sistema apareció notificándole que su nivel había aumentado, que abriera la ventana de estado y aumentara sus estadísticas. Él pensó felizmente que su nivel finalmente había aumentado. Después de esto, el protagonista dijo con una sonrisa que tomaría un pequeño descanso. Todo el equipo de apoyo se derrumbó en el suelo y comenzó a descansar. Uno de ellos comentó que el cazador Minchial no era una broma. Después de un tiempo, el protagonista abrió la ventana de estado, que mostraba sus estadísticas e indicaba que tenía 5 puntos acumulados. Él leyó que cada vez que un jugador sube de nivel, recibe puntos de estadísticas gratis. Con estos, podría aumentar la estadística deseada. Así que la elección era obvia. Invertiría todo en el poder del universo, la fuente de su poder. ¿Es eso realmente una locura? MC reflexionó que en solo 30 minutos de caza, había logrado aumentar la energía del universo en un 10%. A este ritmo, se convertiría en el más fuerte del mundo en poco tiempo. Después de eso, comenzó a masacrar a los monos sabios y a ganar experiencia. Jong-hyun, observando la batalla, comentó que parecía completamente obsesionado con la lucha. Se preguntó qué había dicho sobre un chico inexperto. No. Parecía más un guerrero que había perfeccionado sus habilidades en innumerables batallas. Parecía que tendría que apoyar a este chico impredecible. Es difícil creer que estas sean las habilidades de un tipo que solo recientemente se ha convertido en cazador. Quiere ver hasta dónde puede llegar. Después de un tiempo, el protagonista había derrotado a todos los enemigos y había subido al nivel 5. Y luego se preguntó, ¿qué? ¿Solo queda el jefe? Se acercó a los demás y preguntó si estaban de acuerdo con que fuera directamente al jefe. Jong-hyun, sin mostrar asombro, asintió con una sonrisa y añadió que debía hacer lo que creyera correcto.
Uno de los participantes preguntó qué le pasaba. Parecía indeciso. El comandante preguntó que parecía nuevo y aún no lo sabía. Usualmente exploran las puertas por un par de días antes de ir tras el jefe. El problema es que no tienen suficiente información. No puede precipitarse de cabeza, arriesgando su vida, ¿verdad? El protagonista escuchó esto y se preguntó, ¿por qué perder el tiempo en un asunto tan trivial? Él sonrió y dijo que si eso era todo, iría de inmediato. MC consideró que la puerta solo podía considerarse despejada una vez que el núcleo fuera destruido. Así que si se dirigía a donde emanaba la energía del núcleo, podría encontrarse con el jefe. Después de un tiempo, llegó a la guarida de Edemon, el líder de rango D de los monos sabios. El protagonista reflexionó que la habilidad especial del líder de los monos sabios era que podía usar los hechizos del líder. Jong-hyun señaló que Edemon era un enemigo poderoso. Si no abordaba la pelea en serio esta vez, las cosas podrían terminar mal. MC cargó rápidamente y respondió que no había necesidad de preocuparse. Él pensó que simplemente necesitaba evitar que lanzara su hechizo. Al sentir el peligro, el líder de los monos creó instantáneamente un tótem paralizante frente a él. Fue afligido con un estado negativo en forma de maldición de adormecimiento, reduciendo su agilidad en 3. El protagonista usó la técnica de la daga de flores y la habilidad de lanzamiento, cortando el tótem al instante. Luego pensó para sí mismo que estos monos eran unos necios. Perdieron en el momento en que decidieron atacar a alguien más fuerte que ellos. El protagonista cortó rápidamente la cabeza de cada mono y comenzó a avanzar hacia el jefe. De repente, Edemon gritó furiosamente y se transformó en una forma más poderosa. Jong-hyun, sorprendido, preguntó, ¿el jefe aplicó una mejora? Ahora es mucho más fuerte. Los compañeros de equipo comenzaron a gritar de horror que este enemigo no podía ser derrotado solo. MC se preguntó qué murmuraban detrás de él. ¿Acaso estaban considerando ayudarlo por un monstruo tan patético? Activó la hoja de los 5 tigres y derribó a Edemon al instante. Entonces apareció una ventana del sistema, notificándoles que la limpieza del portal había sido completada. Después de un tiempo regresaron al mundo exterior con bolsas llenas de varios artefactos. Ellie sonrió y comentó que había hecho un gran trabajo. El protagonista preguntó si ella lo había estado esperando todo este tiempo. Ella asintió y señaló que esta era su primera limpieza de portal. Se preguntó si estaría ansioso por pasar a los siguientes. MC preguntó cuándo estaba programada la próxima limpieza. Ella respondió que en 3 días. Él dijo que era bueno que no fuera mañana. Parecía que tenía otras cosas que hacer. Y a partir de pasado mañana debería programar un portal todos los días. Ellie, sorprendida, preguntó si estaba seguro. Los cazadores suelen limpiar un portal cada 3 o 4 días debido a la fatiga. Él respondió que no le importaba. Además, ¿podría presentarle a un mercader de equipo mañana? Pensó que al menos necesitaba ponerse algo. El protagonista reflexionó que durante la era de Deimos, todo su cuerpo estaba cubierto de piel demoníaca por lo que ignoraba los ataques. Pero ahora sin equipo sería difícil. Todo su cuerpo estaba herido. Ellie dijo que solo podría reunirse con el maestro de su gremio de inmediato. Ella le avisaría cuando la reunión estuviera programada. No tardaría mucho. El protagonista comenzó a caminar hacia el coche y respondió que lo esperaba con ansias. Algún tiempo después llegó a la Unión Interestelar y reflexionó sobre cuánto había gastado en equipo. Nunca imaginó que el maestro sería un enano. Era demasiado sospechoso. Hasta ahora, su forma de hacer las cosas le convenía, pero esto era diferente, ya que estaba hablando así tal vez se le podría confiar. Iría a casa y entrenaría un poco. Después de eso, MC abordó el autobús cuando de repente durante el viaje ocurrió un accidente masivo. Miró por la ventana y vio un portal abierto apareciendo justo en medio de la carretera. Entonces, se preguntó asombrado. ¿Era este un portal en el centro de Seúl y además negro? Su portal de ayer había sido azul. Al instante, enormes hombres lobo comenzaron a emerger de la grieta. Todos corrieron aterrorizados, gritando que un monstruo había emergido del portal y que tenían que huir. En el epicentro del caos, una niña pequeña se perdió buscando a su madre. De repente, un hombre lobo con una ballesta se acercó a ella, afirmando que era su comida. En el último momento, el protagonista llegó, agarró a la niña y preguntó por qué estaba babeando. Luego lanzó rápidamente una lanza al monstruo y comentó que incluso las artes marciales eran una pérdida de tiempo contra él. Debería dejarlo morir y darle sus puntos de experiencia. Apareció una ventana del sistema notificando que se había ganado el 2,5% de la experiencia. El MC se preguntó si su nivel era bajo y por eso los puntos eran bajos. De repente, apareció otra ventana del sistema que indicaba que se había detectado energía universal en el enemigo derrotado. Podía absorber esta energía. El protagonista se emocionó de inmediato y se preguntó, ¿puede absorber esto? Después de un tiempo, los guerreros de la asociación llegaron al portal y comenzaron a luchar contra los hombres lobo. Oh Mi-jin, una cazadora de rango D, dijo que eran demasiados y su maná ya estaba al límite. Jung Min-soo, un cazador de rango D, le dijo que su escudo se estaba agotando. Estos monstruos eran de un color diferente a los que emergían de los portales de rango E. Parecían inusuales. De repente, vieron al protagonista volar con gracia hacia el monstruo con una lanza gritando, «¡Esto es energía gratis!». Empezó a esquivar hábilmente todos los ataques y a destruir a cada hombre lobo. Min-sun, en estado de shock, preguntó, ¿quién es él?
Apareció una ventana del sistema notificando que la preparación del equipo del sistema estelar había alcanzado el 1.5%. El poder universal aumentó en 0.3. MC preguntó con una sonrisa, ¿por qué están ahí parados? Que ayuden a los heridos. Él los detendrá por ahora, y ahora todos ellos serán sus puntos de experiencia. Después de estas palabras, saltó de nuevo a la multitud de monstruos y comenzó a destruir a cada uno. Algún tiempo después, el protagonista se encontró con Jong Seung-hee en un café. Se presentó y dijo que había oído que él solo había detenido una irrupción de portal. Todo había ocurrido inesperadamente, ya que el portal se había abierto en el centro de la ciudad. Si nadie hubiera detenido a los monstruos, las pérdidas habrían sido colosales. Gracias a sus acciones, se habían salvado. Le gustaría agradecerle en nombre de la asociación. El joven inclinó la cabeza y le agradeció. El protagonista respondió que simplemente hizo lo que tenía que hacer. Seung-hee le dio su tarjeta de presentación y señaló que había ayudado a contener la irrupción, por lo que merecía una recompensa. Pensó en cómo él era el jefe del departamento de seguridad, un cazador, por supuesto. Podía sentir el maná. Su rango era A o quizás B. Pensó que no había necesidad de usar sus ojos de la verdad. Después de todo, no se volverían a ver, y a él no le interesaba todo esto. Será mejor que llame a Ellie y le pida que resuelva esto rápidamente. Eso es exactamente lo que pensó. Una semana después, MC se encontró con Sun-hee de nuevo. El tipo comentó que se habían encontrado de nuevo. Pensó que nunca habría imaginado que se encontrarían aquí. El protagonista miró a Sun-hee y reflexionó sobre ser un cazador. Decidió viajar mentalmente 2 días atrás y recordó a un hombre lobo de 2 cabezas rugiendo fuertemente en la ciudad, atacando a la gente. Min-chul sostenía una espada y estaba de espaldas al monstruo. El sistema le informó que había subido de nivel, llegando ahora al 11. Había pasado una semana desde la irrupción, y él había logrado subir de nivel significativamente gracias a su trabajo incansable, pero necesitaría más y más puntos. Se impulsó del suelo con las manos, y el sistema informó que su fuerza había aumentado en 1, su constitución en 0.4, su agilidad en 0.5. Y Min-chul intentó hacer flexiones con las manos invertidas. Necesitaba conseguir equipo rápidamente para poder limpiar portales más difíciles. En ese momento, un conocido se le acercó y le preguntó si estaba descansando de nuevo. Él respondió que ahora, mientras la tensión aún no había disminuido por completo, era el mejor momento. Los que lo rodeaban estaban perplejos por su estado mental, ya que ellos mismos estaban increíblemente cansados. Luego pidió un pequeño descanso. Después de un tiempo, el protagonista siguió su camino por el bosque y de repente se encontró con Ellie, quien dijo con una sonrisa en el rostro que ya lo estaba esperando. Su trabajo era asistirlo. Estaba seguro de que ella tenía suficiente trabajo en el gremio, pero lo estaba desperdiciando esperando. La chica respondió que el escuadrón simplemente se encargaba de ellos. Min-chul pensó en cómo ella parecía estar directamente subordinada al hombre bajito. Y Ellie mencionó, por cierto, el líder del escuadrón quiere reunirse. ¿Su equipo ya está listo?, preguntó sorprendido. ¿En serio? Así que mañana necesita descansar de limpiar el portal. No sabe cuánto tiempo le llevará revisar todo. En ese momento algo lo alertó, y miró a otro lado con curiosidad. Sus amigos del grupo exclamaron con lágrimas en los ojos, alegría por finalmente poder descansar. Pensaron que habían olvidado lo que era. Dios había escuchado sus oraciones. ¿Qué tan difícil era entrar al portal todos los días? El protagonista estaba atónito, incapaz de entender esta reacción. Los que lo rodeaban especularon que había un villano aquí que les impedía descansar, y que era porque normalmente iban a misiones de limpieza cada 2 o 3 días. Min-chul estaba perplejo, y los chicos continuaron explicando la situación. Estaban trabajando más de lo habitual después de todo. Por supuesto, esta era una gran oportunidad para ganar más dinero, así que tuvieron que guardar silencio, pero parecía un trabajo duro, y el descanso era esencial en cualquier empleo. El protagonista se disculpó por ser inusual y se preguntó por qué los dos parecían estar hablando al unísono. Le irritaba un poco. En ese momento el chico se despidió de él, diciendo que lo despedirían mañana. Él los despediría. Algún tiempo después, en la oficina del gremio interestelar, el protagonista salió del auto y los periodistas corrieron hacia él, sorprendidos por su aparición. Min-chul estaba molesto porque los reporteros se habían reunido de nuevo y lo rodearon, haciéndole preguntas. Exigieron que dijera unas palabras, ya que la gente decía que él fue quien hizo la mayor contribución durante la irrupción del portal. ¿Qué acuerdo había hecho con el gremio interestelar? Mitchell no supo qué decir, y trató de hablar por un momento cuando de repente se disculpó y dijo que quería irse. Pasó junto a los reporteros que se voltearon a mirarlo confundidos, sin esperar tal reacción. En ese momento, Ellie no supo cómo reaccionar y pensó en lo terco que era él. En ese momento, Min-chul ya había entrado en la habitación y dijo que casi se metía en problemas de nuevo. Fue recibido por la chica y el líder. Corrió hacia él con tanta velocidad que el líder se llenó de alegría al verlo. Informó que había preparado todo perfectamente, y Min-chul preguntó de nuevo. ¿Es así? Quería revisarlo. Marchand dijo con una sonrisa que le gustaría y apretó el botón del control remoto. En ese momento, el equipo apareció ante él. El sistema anunció la promesa de Talos. Rango raro, armadura, durabilidad, 250 de 250, defensa física nivel 20, resistencia al fuego nivel 7, habilidad de armadura pesada. También se incluyó el objeto fe de Talos.
Rango raro, pantalones, durabilidad 210, defensa física nivel 13, resistencia al viento nivel 15, agilidad aumentada en 7% y uso constante de sendero del viento. No confiaba particularmente en el líder, así que tenía bajas expectativas. En ese momento también vio el nivel de la sílfide, rango raro, tipo pendiente, durabilidad 50. Agilidad aumentada en 20% y el juramento volcánico, rango raro, tipo anillo, fuerza aumentada en 20. Minchial se dio cuenta de que era más allá de lo elogiable cuando se puso el equipo y lo examinó. Marchin preguntó de nuevo, ¿te gustan estos objetos? Respondió que eran perfectos y, francamente, mucho mejores de lo que esperaba. Si hubieran tenido un poco más de tiempo y presupuesto, habrían hecho el equipo mejor, así que lo lamentaba un poco porque lo sabía. Aún así, no había ninguna cláusula sobre objetos en el contrato. Quiere mantener relaciones comerciales justas con el gremio. El líder consideró estas palabras, y Minchol habló con precisión. En ese momento, el líder volvió a preguntar. ¿Necesitaba algo más? ¿Había reconocido su utilidad? El protagonista lo apartó y le pidió que no lo presionara tanto, que le abriera un portal de rango B. Cuando Marchon escuchó esto, se quedó estupefacto y exclamó, ¿qué quiere decir? Eso era temporalmente imposible. Y Minchill preguntó de nuevo, ¿por qué? Marchon explicó que a partir del rango B, la dificultad de limpieza aumenta, pero también los niveles de trofeos varían significativamente, por lo que hay una lucha por esos portales. Para los portales que comienzan en rango B, el gremio estableció requisitos mínimos de entrada. Debe limpiar al menos 40 portales de rango D y 30 de rango C. El protagonista consideró esto. Incluso si defendiera los portales todos los días, le tomaría al menos 2 meses, pero eso era demasiado. Marchand añadió que había, por supuesto, otra forma, pero rara vez se usaba. Minchial preguntó con curiosidad qué era. Respondió que necesitaba obtener permiso derrotando a un cazador de rango A del gremio. En ese momento Minchio sonrió y se mofó, pensando que debió haber comenzado su conversación con eso. Algún tiempo después llegó al gremio de cazadores, una organización internacional con fuerte respaldo legal. Se volvió hacia Ellie y le preguntó si estaba enojada. La había dejado con los reporteros ayer y luego huyó. Ella no estaba preocupada por eso, ¿verdad? Ella sonrió y respondió que no olvidaría que la había dejado allí y luego había huido. Cuando el protagonista se dio cuenta de que era obvio que a ella no le gustaba, Ellie preguntó de nuevo, ¿está bien? Aunque se había vuelto increíblemente fuerte en tan poco tiempo, su oponente seguía siendo de rango A. Minchial respondió que no era una lucha a muerte, así que todo estaba bien. No decía esto por arrogancia. La energía del universo se compone de equipo, experiencia y una vida pasada. Mirando solo las estadísticas podría parecer imposible para él ganar, pero si consideraba su equipo y experiencia pasada, tenía una oportunidad. Después de un tiempo, llegó a la sala de espera. Un miembro del personal le informó que el resultado del examen se determinaría después de un duelo con un cazador de rango A. El protagonista preguntó de nuevo, ¿solo necesita noquear a su oponente para pasar? El miembro del personal preguntó, ¿quiere noquear aunque se esté queriendo hallar a un cazador de rango A? ¿Qué chistes graciosos tiene? Un juez evaluará las posibilidades de aprobar. Minchial preguntó de nuevo, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Respondió que no era público, así que no podía decírselo. El protagonista estaba irritado, y Ellie le susurró al oído que era la habilidad básica y la velocidad de reacción, así como la capacidad de actuar en una situación crítica. Este era el principal criterio de evaluación. Él preguntó de nuevo, ¿es así? El empleado le informó que le habían comunicado que los preparativos para el examen estaban completos y que podía entrar. Aunque este era un campo de examen, lo habían hecho todo aquí como si fuera el propio portal. Pisó el campo y su oponente anunció que lo había estado esperando. Los ojos de Mitchell se abrieron con sorpresa y preguntó de nuevo, ¿es él? Resultó que Sun-Hee estaba frente a él sonriendo y anunciando que era el jefe de defensa de la asociación, un cazador de rango A. Él era el responsable de llevar a cabo el examen de cualificación. Minchul se enojó y se dio cuenta de que esto era exactamente lo que había pasado. En ese momento, Sun-Hee le informó que si actuaba como siempre, estaba seguro de que podría pasar este examen sin problemas. ¿Está listo? Minchiul sonrió y respondió que todo era como él lo veía. En ese caso, comenzarían el examen de cualificación de cazador. En ese momento, el protagonista blandió su espada para atacar a su oponente, pero Sun-Hee, confiado en su propia fuerza, frunció el ceño, mirando al frente. Declaró amenazante que si quería algo, tendría que dar algo de igual valor a cambio. Él blandió su lanza, y Minchial sonrió y dijo algo así. Es muy fácil. Un brillante destello de luz apareció ante su rostro, y en ese momento Sun-Hee saltó del suelo y se acercó al protagonista, murmurando. En ese caso, ¿será capaz de desviar esto? Después de estas palabras, comenzó a blandir su espada. El protagonista intentó desviar cada golpe, pensando, espera, ¿así que este tipo puede hacer esto? ¿Quién hubiera pensado que el cazador Sun-Hee tenía tales habilidades? Ellie también observaba la batalla desarrollándose a través de la pantalla del monitor. Pensó que pasaría fácilmente esta prueba y puso sus esperanzas en Minchul apretando los puños. Sus espadas chocaron y continuaron la batalla.
Sun-hee sonrió y declaró que no era un holgazán, y en ese momento su espada comenzó a disolverse en el aire. Explicó que entendía cómo había logrado contener la puerta él solo y lo aplaudió, así que continuó. En ese momento el protagonista se volvió hacia él y le pidió que atacara con todas sus fuerzas. Sun-hee preguntó, confundido, ¿qué quería decir? Min-chul añadió que de lo contrario, lo acabaría. Estaba increíblemente enfadado. Una aura oscura, mágica y aterradora se formó a su alrededor, asustando a su compañero. Un silencio incómodo se produjo entre ellos, y Sun-hee dijo que pensaba que había algún tipo de malentendido. No entendía por qué estaba enfadado. Había dicho que todo estaba bien. Después de todo, Min-chul preguntó de nuevo, ¿un malentendido? Si hubiera atacado con toda su fuerza, ¿habría podido esquivar tan fácilmente? Sun-hee retrocedió sorprendido, y Min-chul se dio cuenta de que las estadísticas de Sun-hee eran casi 4 veces más altas que las suyas. Dada la diferencia, ni siquiera tenía una oportunidad. Por esto, estaba furioso y no tenía miedo de perder. Apretó el puño y miró a su oponente con confianza, diciendo que no podía tolerar ser subestimado. Le estaba diciendo a su oponente que le mostrara toda su fuerza por última vez. Sun-hee comenzó a sudar de miedo. Permaneció en silencio un momento y luego dijo que, dado que sus palabras no tenían sentido, volvería a entrar en esta pelea. Desenvainó su espada y se preparó para lanzar el hechizo de las 7 espadas. Esta era su habilidad para controlar libremente 7 espadas. El sistema informó que era la habilidad de extraer el máximo poder de las 7 espadas y controlarlo sin restricciones. El protagonista sonrió y dijo que esto era simplemente excelente, que esta era la forma correcta de comenzar la batalla. Para él, los cazadores de rango A eran como muros altos, y por eso precisamente quería desafiarlo. En ese momento, Min-chul blandió su espada y corrió hacia su oponente cuando de repente su espada brilló con luz mágica, y él no entendió lo que acababa de pasar. Resultó que Sun-hee había parado su ataque y apareció instantáneamente detrás del protagonista. Se tensó al darse cuenta de esto, pero logró esquivar los golpes y se agachó en el suelo. Sun-hee se sorprendió por el repentino giro de los acontecimientos y el protagonista se volvió para enfrentarlo. En ese momento, una espada brillante era visible desde la chaqueta de Sun-hee y Ming-xial se dio cuenta de que creyó haberse equivocado, pero simplemente había intentado exponer la cuarta espada oculta. El hecho de que una espada tan pequeña pudiera contener tanto poder dice mucho de la fuerza de Sun-hee como cazador. Pero, ¿por qué? Con tal habilidad solo podía controlar espadas. Su batalla continuó, y repelieron los ataques del otro con una velocidad increíble. Sun-hee sonrió y comentó que lo había sorprendido muchas veces en las últimas semanas. Min-chul respondió que eso estaba bien. Su batalla se movía demasiado rápido y no creía que pudiera durar mucho. En ese momento, se enfadó e intentó balancearse, pero de repente se quedó atónito por lo que vio. Y Sun-hee se abalanzó sobre él con un nuevo ataque, haciendo que una luz brillante se extendiera por toda el área. Varias espadas chocaron y Min-chul se dio cuenta de que finalmente comenzaba a tomarlo en serio. Aunque no creía que su poder fuera tan diferente, si aguantaba lo suficiente estaba destinado a cometer un error. Sun-hee le instó a permanecer vigilante y lo miró a los ojos con confianza. En ese momento, una espada mágica de tonalidad verde apareció detrás de él, lo que le hizo tensarse y darse cuenta de su situación. No pudo esquivarlo. Siguió de pie en el mismo lugar y fue golpeado por este ataque justo en el pecho, lo que le hizo caer directamente contra la pared de piedra, destrozándola en pedazos. Yació en silencio un rato, incapaz de levantarse mientras el polvo se disipaba a su alrededor. Sun-hee se acercó para comprobar si todo estaba bien y preguntó, ¿han terminado finalmente? El protagonista se puso de pie, y Sun-hee se sorprendió por lo que estaba sucediendo. Se quedó boquiabierto en shock, dándose cuenta de que fácilmente podría haberle arrancado el brazo. ¿Está bien después de tal golpe? Provocó intencionalmente una explosión para escapar de la situación. Sun-hee no entendía quién era y siguió mirando al protagonista con sorpresa. Min-chul sentía un dolor increíble y estaba cubierto de sangre y moratones, pero la idea de cubrirse con una explosión fue buena. Aunque si no fuera por la habilidad de armadura, definitivamente se habría roto algo. Logró activar la habilidad de armadura pesada, que es un tipo de magia con limitaciones y las promesas de Talos. Las habilidades de armadura consumen maná para mejorar la defensa física. Sorprendentemente, todo salió como lo planeó, pero es muy difícil. Y ahora la diferencia entre sus estadísticas es colosal. El protagonista se dio cuenta, cerrando los ojos, de que necesitaba concentrarse, y en ese momento rayos de luz mágica aparecieron a su alrededor. El sistema informó que había recibido la espada demoníaca de 7 estrellas, y en ese momento abrió los ojos en shock. Una aura mágica oscura continuó extendiéndose alrededor de su cuerpo, y Sun-hee se dio cuenta de que esto era muy malo, y se disculpó. No puede usar el 100% de su poder porque no trajo todas sus espadas. Min-chul respondió con una sonrisa. No hay problema, serán suficientes, y apuntó su espada a su oponente, quien inmediatamente esquivó y blandió, gritando que ahora estaba en la cima de sus poderes. El protagonista estaba listo para un ataque y activó la primera forma de la espada demoníaca de 7 estrellas. En ese momento usó la espada de destrucción y repelió el ataque de Sun-hee, quien miraba al frente, aturdido, sin saber lo que estaba pasando. Varios destellos de luz de los golpes estallaron frente a su rostro y él gritó de dolor. Su espada se desmoronó en pequeños pedazos y se rompió.
Se dio la vuelta y se quedó atónito ante la visión. Min-chul sonrió al darse cuenta de que era invencible y miró con confianza a su oponente. Sun-hee retrocedió más y más a medida que los haces de luz golpeaban su cuerpo directamente y comenzaban a desmoronarse. Estaba sorprendido y continuó sosteniendo la última espada restante en sus manos, pero sabía que un solo golpe no era suficiente. En ese caso, dado que aún le quedaba la energía del universo, no tuvo tiempo de terminar su frase cuando la sangre comenzó a fluir de su boca y comenzó a toser violentamente. Cayó al suelo y su oponente también se arrodilló. Su cuerpo entero temblaba e increíblemente cansado. Ambos gimieron por la dura prueba y dejaron de luchar. En ese momento la puerta de la habitación se abrió y Ellie entró corriendo preguntando: «Cazador Min-chul, ¿está bien? ¿Qué está pasando?» El protagonista, sonriendo, respondió que había ganado, y Sungi replicó que si hubiera traído menos, la victoria habría sido suya. Después de estas palabras, un silencio incómodo se produjo entre ellos, y siguieron temblando de agotamiento y se rieron al respecto. Ellie no entendía lo que estaba pasando, y Min-cheol preguntó de nuevo: «Entonces, ¿cuál es el resultado?» Sunke le devolvió la sonrisa y le informó que, por supuesto, había aprobado el examen. Un nuevo día amaneció algún tiempo después, y el sol salió resplandeciente. El protagonista estaba entrenando en la azotea de un rascacielos. Habían pasado 3 días desde el examen. Abruptamente sacó el puño y agitó sus piernas y brazos para mantener su destreza. Después de examinar su cuerpo, asumió que se había recuperado de las heridas que sufrió entonces, y ahora podía entrar en la puerta de rango B. Esta puerta estaba situada en la tundra, de 4 a 5 kilómetros de tamaño, con monstruos yeti, un golem de nieve, un troll de hielo y un hada de nieve. Y el tiempo hasta la irrupción era de 25 horas y 17 minutos. Ellie se preguntó si de verdad estaría bien. ¿De verdad pensaba ir allí en este estado? Deberían haberlo tratado, pero seguía escalando sin siquiera pasar la inspección. Y lo más importante, ¿a dónde iba? Esta era una puerta de rango B. El protagonista se puso una chaqueta abrigadora y respondió: ¿acaso no lo dijo? Sería mucho mejor para él no recibir ningún tratamiento porque el arte celestial ancestral transforma el cuerpo. Su fuerza y agilidad habían aumentado, y se había vuelto más fuerte debido a las repetidas lesiones y recuperaciones. Por supuesto, tuvo que posponer la incursión, pero sus manos empezaron a picarle tan pronto como su estado mejoró. Después de un tiempo, un portal apareció ante él, y entró en la puerta. Hacía un frío increíble. Según su equipo, aquí hacía más frío que en cualquier otro lugar. Estaba acompañado por mucha gente, discutiendo entre ellos y temblando profusamente. ¿El protagonista de verdad no estaba nada congelado? Min-cheol respondió que el viento aquí no era fuerte, incluso diría que era refrescante. Esto se debía a que era resistente a las bajas temperaturas gracias a la energía del universo e incluso quería quitarse la chaqueta porque le parecía completamente inútil. Le dijeron que no había necesidad de hacer eso, ya que definitivamente solo haría más frío. En ese momento, Min-cheol se detuvo y preguntó: «Caballeros, ¿alguien quiere ayudarme?» Respondieron que sería una buena idea montar un campamento sencillo si sentían frío. Su rendimiento disminuiría. Min-cheol sonrió y les pidió que hicieran eso en ese caso, mientras él iba y echaba un vistazo. Le pidieron que no se excediera y él trató de abrirse paso entre los enormes montones de nieve. En su opinión, la puerta por dentro era más grande de lo que pensaba, y ya había caminado bastante. Pero ¿por qué no se había encontrado con ni un solo monstruo todavía? Inmediatamente después de estas palabras, un enorme monstruo saltó de debajo de la nieve y comenzó a gruñirle fuertemente. El protagonista se asustó y se dio la vuelta desconcertado mientras el monstruo seguía gruñéndole. Era un yeti con 120 de fuerza y agilidad, 110 de constitución, 90 de resistencia y habilidades únicas como bendición de frío y camuflaje. Él sonrió y habló, preguntándose dónde estaban. En ese momento, el monstruo saltó de repente alto en el aire, y el protagonista se preguntó si realmente podría esconderse con ese tamaño. ¡Qué ridículo! El monstruo apareció detrás de él, y él giró, tensándose y preparándose para la batalla. Él sacó una flecha mágica brillante y desvió el ataque. Estaba un poco nervioso ya que estaban en una puerta de alto rango, pero no parecía ser un gran desafío, así que usó la técnica de los 5 tigres y partió al monstruo en 2. En su opinión fue mucho más fácil de lo que pensaba, y destruyó al enemigo con facilidad. Después se adentró más en el bosque, y el sistema informó que había recibido un 27% de experiencia. Aunque pensó que obtendría aproximadamente medio por ciento por esto, Min-cheol consideró que no eran diferentes, sino que la experiencia se había multiplicado por 10. No había calculado mal al decidir entrar en la puerta de un rango superior, ya que tendría que agradecer a Marchin su arduo trabajo. Algún tiempo después, Sun-hee se encontró en la asociación de cazadores y fue al director, entregando una carta de renuncia. Él preguntó confundido: ¿qué estaba haciendo? Sun-hee pidió perdón y se inclinó. Acababa de convertirlo de un hombre imprudente que quería salvar gente en una persona decente, y ahora él quería simplemente renunciar. Habían trabajado juntos durante 10 años y él quería escuchar una razón convincente para su decisión.
Song-gi respondió que era una larga historia, pero hace unos días, durante el examen, conoció al cazador Min-cheol. El director preguntó de nuevo, ¿está hablando del tipo que resolvió el problema de la brecha del portal? Sung-gi respondió, sí, Min-cheol, según la evaluación inicial. Él es rango E, pero se ocupó de la fisura que había surgido él solo. Y a pesar de esto, Sung-gi estaba convencido de que era más débil que él. Después de que Min-cheol lo derrotara en combate, se demostró innecesariamente a sí mismo que estaba solo. Min-cheol le dio una lección al demasiado confiado y le recordó el camino del cazador. 3 días después de que terminara el examen, Sung-gi estrechó la mano de Min-cheol y le dijo que lo había subestimado. Min-cheol respondió que todo estaba bien y Sung-gi se rió entre dientes y dijo que había aprendido mucho en esta pelea. Planea volverse aún más fuerte, ¿verdad? Min-cheol respondió con confianza, por supuesto. Y Sung-gi respondió que definitivamente lo alcanzaría pronto. Min-cheol le instó a trabajar duro, aunque se preguntó interiormente qué estaba tratando de alcanzar. Cada cazador tiene un límite, y una vez que lo alcanzan, ya no pueden mejorar por medios convencionales. Pero para él, no hay límite. En ese momento, Sung-gi le dijo al jefe de departamento que quería volverse más fuerte, o más bien, que tenía que volverse más fuerte y por eso iba a entrar en la torre. El director, mirándole la cara, pensó que estaba claro por sus ojos que se había vuelto loco. Una enorme estructura apareció durante el primer cataclismo. Al superar la prueba de la torre, una persona puede volverse más fuerte, pero para hacerlo, tendría que arriesgar su vida. Sung-gi era un cazador que casi había alcanzado su límite. No había necesidad de que pasara por todo este problema. El director se agarró la cabeza y rompió su solicitud. Sung-gi no entendió lo que había pasado, y el director respondió que fingiría no haber visto la carta. Debería irse de vacaciones ahora, descansar adecuadamente y luego regresar con renovado vigor. Él tiró su solicitud, y Sung-gi frunció el ceño. Luego dijo que regresaría de vacaciones y lo visitaría, e hizo una reverencia. El director respondió que debía recordar traer un regalo, y Sung-gi gritó, sí. Pero en ese momento Sung-gi pensaba que probablemente estaba avanzando incansablemente por el camino del cazador en ese instante, y él no iba a quedarse quieto. Cuando ocurrió la incursión en la puerta de rango B, día 3, el tiempo hasta la irrupción era de 40 horas y 30 minutos. Si no mataba al jefe, los monstruos seguirían apareciendo, y mientras no hubiera demasiados, la irrupción no ocurriría. Así que este era el mejor lugar para cazar. El sistema informó que había recibido varias veces más experiencia por derrotar a todos los oponentes. Gracias a esto, alcanzó el nivel 15 cuando partió al último en 2. El sistema informó que el poder dentro de él había despertado para buscar rastros de alma, y él se sorprendió por tal notificación. Desató las habilidades Poder de Encanto y Poder de Fuego Infernal. No entendía qué eran. En ese momento, Jong Jong-hyun se acercó a ellos y preguntó qué le había pasado. Él respondió, nada. Sugirió que solo descansaran un poco. El poder del pecado en las profundidades de la dimensión Pandemonium. Hay un antiguo castillo conocido como la Sala de los Pecados, y hay un grupo de seres conocidos como los 72. La Sala de los Pecados otorga poder, y los nobles que se sientan en el trono poseen una fuerza inmensa, casi infinita. Esto se llama la autoridad del pecado. Esa fue su vida pasada. Ahora es un humano ordinario, no un demonio, así que no debería tener acceso a este poder, ¿verdad? Ambos poderes nunca fueron suyos. La autoridad del fuego infernal es el poder del demonio Grankyo, la habilidad de controlar el fuego infernal que puede quemar todo a su alrededor. Fue el antiguo dueño de Hellswim, un demonio de rango 11, el antiguo dueño del encanto de la demonio de rango 55, Serafín. La autoridad del encanto es el poder del límite de Serafín, la habilidad de hechizar a cualquiera y privarlos de la capacidad de pensar con claridad. Al final los mató a ambos. ¿Eso significa que puede obtener las habilidades de aquellos a quienes mató en su vida pasada? ¿Tiene que elegir entre los dos? En ese caso, ni siquiera tendrá que pensarlo aquí. Él sonrió y preguntó de nuevo, ¿dónde usará el encanto? En ese momento, el sistema le informó que había elegido el poder de la flotación infernal y que se asimilaría con su alma, permitiéndole contener tanto la flor como la energía oscura. El poder de la flotación infernal se transformó en una chispa del abismo, y un aura rojo oscuro apareció en su pecho. Él preguntó sorprendido, ¿qué es esto? En ese momento, sonrió, se agarró el pecho y preguntó de nuevo, ¿es esto realmente otra transformación? Quería probar su nueva habilidad ahora mismo. Qué conveniente que hubiera un grupo de monstruos cerca, que se acercaba cada vez más. Los llamó con la mano y, sonriendo, los instó a atacar. Los yetis lo miraron de forma aterradora, y él se quedó boquiabierto. Min-cheol decidió probar sus nuevos poderes. Su mundo familiar se había hecho añicos recientemente. Había renacido en un cuerpo humano, y este había recibido el raro poder del pecado. Cuando los monstruos lo atacaron, usó fuego infernal, que consumió 150 de maná. Simplemente agitó la mano, y el sistema informó que estaba creando llamas de luz, oscuridad y caos del Graven, su forma y apariencia cambiando según el deseo del usuario. Se sorprendió de que conociera el fuego infernal.